Bienvenidos un día más a mi canal. Como habréis podido ver, no he subido desde hace bastante ningún vídeo y esto ha sido por falta de tiempo, pero sí que quiero seguir subiendo vídeos que os resulten interesantes, como el del día de hoy. Hoy estaremos hablando de una serie de crímenes ocurridos todos ellos en la provincia de Vizcaya, en el País Vasco, como os señalo aquí en el mapa. Como titular podemos decir que se trata de crímenes de mujeres jóvenes ocurridos desde el año 1990 en Vizcaya y que todos ellos están sin resolver. No tengo mucho más que añadir, así que empezamos con el vídeo. Era la menor de 3 hermanos de una familia orensana afincada en la localidad de Portugalete. Para el momento de los hechos tenía apenas 19 años recién cumplidos. Sabemos que era una joven muy querida por su familia y también que no se le daba demasiado bien el colegio, y por ello tomó la decisión temprana de abandonar el colegio y comenzar a trabajar como asistenta en domicilios por horas. El día de los hechos, Olga salió a celebrar el cumpleaños de una amiga en una casa y estuvo allí hasta aproximadamente las 2 de la madrugada. En ese momento abandonó el domicilio junto con otros jóvenes que finalmente se separarían para seguir caminos distintos, es decir, para llegar a sus respectivos domicilios. Olga, por su parte, nunca llegó a su domicilio, ya que esa noche, la noche del 4 de noviembre de 1990, fue asesinada. El cadáver de Olga apareció aproximadamente a las 10 de la mañana en el jardín de las Javieranas, un colegio religioso que estaba muy cerca de su domicilio. Quien encontró el cadáver fue el jardinero encargado de ese colegio, que, viendo que unos arbustos estaban un poco dañados, se aproximó a ver qué es lo que había pasado y se topó con el cadáver de Olga. El cadáver de Olga estaba completamente ensangrentado, embarrado y cosido a golpes. Olga tenía puestos sus zapatos y sus pantalones bajados hasta los tobillos, y su ropa interior, su suéter y su camiseta no se encontraron, y de hecho nunca se han encontrado. Sí que es cierto que alrededor del cadáver se encontraron diferentes prendas de ropa, también su cartera, sin documentación pero con dinero, y una serie de cadenas, pendientes, pulseras y una chapa que solía llevar ella en el cuello. Esto hizo que desde un primer momento el móvil del robo se descartara, ya que no le habían robado absolutamente nada. La autopsia reveló que Olga había muerto asfixiada y que le había seccionado la yugular desde la parte izquierda del cuello una vez había muerto. Olga no fue violada y murió entre las 2 y las 6 de la madrugada en un lugar distinto al que fue encontrado su cadáver. Para la madre de Olga, Sara Rodríguez, su hija fue asesinada porque sabía demasiado. Y es que Olga solía frecuentar un bar de la localidad, que frecuentaban todos los jóvenes de la época, en la que se movía muchísima droga. De hecho, un mes antes de su asesinato, Olga fue interceptada en una redada y cacheada. Sin embargo, Olga estaba completamente limpia. Su madre cree que Olga vio o escuchó algo, es decir, que estuvo en el momento inadecuado y que por ello alguien se la quería quitar de en medio. Lo cierto es que la policía sí que siguió esta línea de investigación pensando que se podía tratar de un ajuste de cuentas, pero esta línea no llegó a buen puerto. Lo cierto es que el caso se sobreseyó de forma muy rápida, como podemos ver en el auto del juzgado de instrucción número 2 de Baracaldo de diciembre de 1992. Uno de los misterios de este caso es cómo el cadáver de Olga pudo aparecer en el jardín de las Javieranas. Y es que este colegio tenía un muro completamente
inaccesible. Solo se podía acceder a ese patio, a ese jardín, a través de una puerta que tenía llave y que el único que contaba con esa llave era el jardinero, es decir, la persona que encontró el cadáver de Olga. En este caso, la puerta no había sido forzada y se descartó completamente que el cadáver pudiera haber sido arrojado desde la valla, porque era completamente imposible. Los investigadores pensaron que el asesino o los asesinos entraron en coche hasta ese jardín y depositaron allí el cadáver de Olga. El jardinero, por su parte, fue descartado y la hipótesis que la policía barajó fue que alguien sustrajo la llave que tenía este jardinero y fue la llave que usó para entrar a ese jardín. El jardinero creyó que eso era imposible, ya que como alguien iba a entrar a su domicilio, cogerle la llave, hacer una copia y devolverle la llave sin que él se enterase. Para él era completamente inviable. También es interesante saber que las monjas que vivían en ese colegio religioso, la noche de los hechos, no escucharon absolutamente nada. En el año 1995, tras otro asesinato, el de Leticia Temiño, también vecina de la localidad de Portugalete, el caso de Olga Casas dio un vuelco. Este vuelco se debió a la aparición de un testigo. Este testigo judicialmente fue denominado como señor T, ya que se pretendía proteger su identidad. Según este señor T, este testigo, él había presenciado la conversación entre tres individuos de la que se desprendía que estos o bien habían sido los asesinos de Olga o bien tenían algún tipo de implicación. Estos tres individuos fueron detenidos y encarcelados en febrero de ese mismo año, pero finalmente todos ellos quedarían en libertad. Los investigadores vieron cómo la versión de este testigo se caía por su propio peso, bien porque había mentido o bien porque había malinterpretado la conversación que había escuchado. Y es que, por una parte, uno de ellos, en el momento de los hechos, estaba encarcelado en París y los otros dos fueron puestos en libertad porque en el lugar donde se encontró el cadáver de Olga fue hallado un pelo canoso que, al hacer las pruebas de ADN con estos dos sujetos, dio negativo. Aquí la cuestión no queda zanjada, ya que estas personas no eran unos santos, eran considerados como los revientacajeros, y este testigo se arriesgaba mucho a alimentarse algo así contra estas personas. De hecho, su nombre fue filtrado y tuvo que abandonar el País Vasco por temor, por lo que resulta extraño, ¿no?, que esta persona diga eso arriesgándose a tener incluso que abandonar su domicilio. Nada más se supo del caso de Olga Casas, que poco a poco fue cayendo en el olvido hasta que finalmente prescribió por el transcurso de los 20 años. Sin embargo, este caso nunca se olvidará para su familia, y es que su propia madre dice que la pérdida de un hijo en estas condiciones es una condena en vida, y ella además la tiene por doble partida, ya que tiene que pasar todos los días por el colegio en el que fue encontrado el cadáver de su hija. Este es uno de los tantos crímenes sin resolver que existen en el País Vasco. Algunos han sido resueltos, como el de Virginia Aceves, que os comentaré en el siguiente vídeo, porque está relacionado con estos tres de los que os estoy hablando, pero también existen muchos crímenes que están sin resolver, y en relación al caso de Olga Casas existen dos que resultan fundamentales, que son el de Leticia Temiño y el de Laura Orue, que pasaré a comentaros a continuación. Leticia Temiño era una joven de 18 años, vecina de la localidad de Portugalete, al igual que Olga Casas, y que estudiaba ingeniería de minas en Baracaldo.
No tenemos mucha información sobre ella, pero lo cierto es que se trataba de una joven completamente normal, hija única del matrimonio compuesto por Lucía y José María, y que aparentemente no daba ningún problema a sus padres. Era, digamos, una joven típica de la época. Los hechos ocurren en la víspera del Día de Reyes. Ese día Leticia decide salir con sus 4 inseparables amigas a pasar un buen rato. De hecho, pasa ese buen rato hasta que finalmente, aproximadamente a las 11:30 de la noche, las jóvenes deciden volver a sus respectivos domicilios y se separan en la avenida Carlos VII de la localidad. Esa noche era una noche de perros, llovía, granizaba, hacía frío y la joven Leticia inició su camino de vuelta a su casa. Sin embargo, la joven nunca llegó a su domicilio. Sus padres empezaron a inquietarse, ya que Leticia no era una joven que trasnochase, habitualmente llegaba como muy tarde a las 12 de la noche, por lo que esa misma madrugada su padre interpuso una denuncia por la desaparición de su hija. A la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, una patrulla de la Guardia Civil que circulaba por la Nacional 634 a la altura de la localidad cántabra del Pontarrón de Guriezo, vio algo extraño en la cuneta y decidió parar. Allí encontró el cadáver de Leticia. Leticia había sido drogada, estrangulada, apaleada y violada salvajemente. El cuerpo de Leticia apareció completamente desnudo, solo tenía puestos sus calcetines y conservaba sus anillos, sus pulseras y su colgante. La joven estaba también atada de manos en la espalda con los cordones de sus zapatos, por lo que aparentemente, ya como la autopsia confirmó, el móvil era sexual, ya que además el móvil del robo se descartó, ya que el asesino no se llevó absolutamente nada de valor de Leticia. Leticia murió entre las 12:30 y las 7 de la mañana de esa madrugada y su cuerpo fue arrojado desde un vehículo al lugar en el que apareció, por lo que el lugar donde se cometió su crimen sigue siendo un misterio, igual que pasa en el caso de Olga Casas. Este crimen conmocionó a la población vasca y creó bastante pánico, sobre todo entre las jóvenes, ya que años antes había ocurrido el crimen de Olga Casas, todavía sin resolver, y ahora el salvaje asesinato de Leticia Temiño pues hacía pensar que existía entre ellos un asesino sanguinario que podía repetir sus acciones. Transcurridos unos meses desde el crimen de Leticia, unos testigos afirmaron haber visto a la joven cerca de su casa hablando con una persona, un hombre alto, fuerte, que vestía una cazadora negra de cuero. Estos testigos no alcanzaron a ver a ese hombre, ya que estaba de espaldas, pero sí que afirmaron que Leticia gesticulaba. Nunca se descubrió quién era esta persona, pero probablemente fuese la última persona que vio a Leticia, y para sus padres alguien, probablemente este hombre, se la llevó a la fuerza. También apareció durante la destrucción un coche que había estado aparcado en la cuesta que Leticia tenía que coger o subir para llegar a su casa, pero tampoco se pudo descubrir quién estaba dentro de ese coche porque era de noche y los testigos pues no alcanzaron a verle. Lo cierto es que el escenario donde apareció el cadáver de Leticia fue contaminado, ya que no fue acordonado de forma adecuada en un primer momento y el escenario fue pisado por diferentes personas. En cualquier caso, no se encontraron muchas pruebas porque recordemos que ese día era un día de perros, llovía mucho y granizaba, por lo que cualquier prueba fue destruida por la propia lluvia, igual que ocurría en el caso que ya comenté en otro vídeo de Eva Blanco Puig. Esto es todo lo que se consiguió en el caso de Leticia Temiño durante la investigación, que podemos decir que es muy poco, pero sí que es cierto que tras el asesinato de Virginia Acebes en noviembre de 1999, asesinato que ya está resuelto y que, como os he comentado, hablaré de él en un próximo vídeo, se cotejaron los pelos que habían sido encontrados en el cadáver de Leticia
con el ADN del asesino de Virginia Acebes, pero estas pruebas dieron negativo. La falta de pruebas y el poco empuje que tenía la investigación, ya que se estaba más bien parando porque no había ningún tipo de indicio ni testimonio nuevo, hizo que los padres habilitaran una línea 900 ofreciendo una recompensa de 15 millones de pesetas de la época a quien pudiese aportar alguna información para resolver el caso de su hija. Sin embargo, esta iniciativa no tuvo éxito y bueno, finalmente el caso de Leticia Temiño prescribió, al igual que el de Olga Casas, por el transcurso de esos 20 años. Laura Orue era una joven que para el año de los hechos, 1999, tenía 21 años y estudiaba magisterio. Esta joven vivía en Ceberio, un pueblo del interior de Vizcaya. El 29 de agosto de 1999, Laura trabajó en un hotel-restaurante muy cercano a su casa, concretamente a 3 minutos andando, hasta aproximadamente las 11:30 de la noche, momento en el que tenía la intención de regresar a casa, cambiarse de ropa, coger el coche, dirigirse hasta la estación de tren de Miravalles y coger el tren para dirigirse a Llodio, pueblo en el que se estaban celebrando las fiestas patronales y el punto en el que había quedado con sus amigas alrededor de la 1 de la madrugada. Laura nunca llegó al punto en el que había quedado con sus amigas y su coche, un Fiat Punto gris, apareció abandonado en la estación de tren de Miravalles. Sus padres creían que Laura había dejado el coche en esa estación para coger el tren hacia Llodio. Sin embargo, nadie vio a Laura ni por las cercanías de la estación ni montada en ningún tren. Tanto la ertzaina como vecinos, amigos y familiares emprendieron una búsqueda muy exhaustiva de Laura hasta que finalmente, transcurridos 7 días, 2 voluntarios encontraron el cadáver de Laura, por suerte, ya que se adentraron en un camino que había sido descartado por inaccesible, porque vieron una serie de pelos de color rojizo que sobresalían de la tierra. Allí, enterrado en una fosa de 50 centímetros de profundidad bajo un pinar, fue encontrado el cadáver de Laura. La joven fue asfixiada posiblemente con un plástico y el asesino colocándose en la parte trasera de su cuerpo, es decir, desde la parte de atrás. No fue violada y su cuerpo no tenía aparentes signos de violencia. Lo cierto es que la joven apareció con su pantalón despojado, pero sí que tenía ropa interior. A su vez, la autopsia reveló que Laura murió el día que desapareció, es decir, el 29 de agosto de 1999. El 30 de noviembre de ese mismo año, 1999, fue detenido el hijo de los dueños del hotel-restaurante en el que trabajaba Laura, porque una testigo afirmó haberle visto esa noche con Laura. Sin embargo, más adelante se retractó y este joven quedó en libertad. En el entorno donde se encontró el cadáver de Laura no se hallaron ningún tipo de prueba, por lo que muchos criminólogos denominan a este crimen como el crimen perfecto. Para el año 2003, concretamente el 19 de mayo, fueron detenidos 2 jóvenes vecinos de Miravalles y de Arrigorriaga por su presunta implicación en el asesinato de Laura. Un pelo encontrado en el coche de uno de ellos parecía la prueba indiciaria fundamental, pero finalmente la prueba de ADN dio negativo, por lo que estos jóvenes fueron descartados y puestos en libertad. Para el 30 de septiembre de 2003, el juez declaró el sobreseimiento del caso y después de ello ninguna información nueva fue encontrada. En este sentido, la hipótesis que fue ganando más fuerza, sobre todo para la familia, es que el asesino de Laura probablemente estuviese dentro de su entorno más cercano. Sus padres, María Ángeles e Isidro,
no pueden descansar y quieren saber qué le pasó a Laura, por qué le pasó eso y quién le hizo eso, a sabiendas de que el responsable pues nunca será juzgado por lo que hizo. A este punto del vídeo me resulta muy interesante hacer una reflexión. En el periodo comprendido entre 1990 y 1999 se cometieron 4 crímenes, contando el de Virginia Acebes, que ya está resuelto, en la provincia de Vizcaya, una provincia que es, digamos, pequeña. Es decir, 4 crímenes en tan poco tiempo y crímenes tan atroces contra mujeres jóvenes. Para la Ertzaina, estos 4 crímenes no están relacionados entre sí. En el caso de Leticia Temiño sabemos que el ADN encontrado en su cuerpo fue comparado con el ADN del asesino de Virginia Acebes, siendo esta prueba pues negativa. Vale, podemos decir que el caso de Virginia Acebes, digamos, va por libre. Existe un asesino, el asesino de Virginia Acebes, pero en estos 3 casos de los que hemos hablado, en el caso de Laura, el caso de Leticia y el caso de Olga Casas, ¿es el mismo asesino o son diferentes asesinos? A mí la verdad me aterroriza pensar que existieron 4 asesinos sanguinarios en Vizcaya en ese periodo de tiempo y que además, como estos 3 crímenes de los que hemos hablado están sin resolver, hoy en día estos 3 asesinos pueden estar sueltos. La Ertzaina sí que indicó que los crímenes no estaban relacionados entre sí, es decir, que había 3 asesinos diferentes sueltos, pero como os decía, a mí me parece un poco, no sé, complicado, que puede ser, pero jolín, qué miedo, ¿no? Que existan tantos asesinos sueltos en el mismo periodo de tiempo y en el mismo lugar. Si pensamos que se trata del mismo asesino, para mí no es tan descabellado y podemos hablar pues, de diferentes factores que pueden, digamos, avalar esta teoría. Las 3 jóvenes tenían una edad similar, entre 18 y 21 años. Eran jóvenes guapas y además eran las 3 jóvenes delgadas, por lo que compartían ciertos aspectos físicos en común. Las 3 jóvenes residían en Vizcaya, que es una provincia en la que las distancias entre localidades no existen. En el caso de Olga y de Leticia, ambas vivían en la misma localidad, por lo que no resulta descabellado que la persona que secuestró a Leticia fuese la persona que también acabó con la vida de Olga. Otra cuestión interesante es que las 3 jóvenes habían salido por la noche, bien de fiesta o bien con sus amigas, y que todas ellas fueron asesinadas de madrugada. Además, en los 3 casos, las pruebas obtenidas, las pruebas halladas, fueron muy escasas. Todos los escenarios, pues digamos, eran extraños, ya que no había ningún tipo de prueba. Como os decía, las jóvenes fueron encontradas en circunstancias extrañas. Sabemos que Leticia, cuyo cuerpo fue encontrado desnudo, fue violada salvajemente, pero en el caso de Laura y de Olga no fueron abusadas. Pero lo cierto es que Laura, por su parte, apareció con el pantalón despojado, aunque sí tenía ropa interior, y Olga apareció con el pantalón hasta los tobillos y su ropa interior nunca apareció. Estas circunstancias descartan completamente el empuje sexual del asesino. A mí es una cuestión que me inquieta, ¿no? ¿Para qué desnudarlas entonces? ¿O para qué dejarlas sin pantalón, una sin ropa interior? No sé, me resulta extraño. En el caso de Laura, sabemos que salió del restaurante en el que trabajaba dirección a su casa aproximadamente a las 11:30 con la intención de cambiarse de ropa. Pero no podemos afirmar que Laura cogió su coche y que lo llevó hasta la estación de tren de Miravalles, porque nadie la vio en esa estación de tren ni dentro de un tren. Y además
su cuerpo apareció muy cerca de su casa, por lo que a mí me parece mucho más probable que Laura no llegara a montar en ese coche, sino que bien en el trayecto hacia su casa o bien en el trayecto de su casa hacia el coche para ir hasta Miravalles, fuera abordada por un sujeto, es decir, por el asesino. También sabemos que Laura murió asfixiada con un plástico desde la parte de atrás, es decir, el asesino se colocó en su espalda, por lo que no resulta descabellado pensar que Laura salió de su casa y fue abordada por un sujeto que le asfixió desde la parte de atrás con intención de asesinarla para luego llevar su cadáver a ese pinar cercano a su propia casa, donde pues probablemente pudo intentar abusar de ella una vez muerta. ¿Por qué no? Porque ¿cómo explicamos que apareciese con el pantalón despojado, aunque tenía ropa interior? Pero es posible que el asesino intentase abusar de ella y no pudiese, o que cuando pretendía abusar de ella pues escuchara algún ruido de alguien que paseaba por ahí, alguna persona. El pueblo en el que vivía Laura y en el que se encontró su cadáver es un pueblo, digamos, de campo, en el que pues no hay mucha gente, es decir, Laura salió de su casa y probablemente alrededor no había absolutamente nadie, por lo que es factible que alguien le abordase allí sin que nadie viese absolutamente nada. En el caso de Olga, sabemos que la joven no fue abusada sexualmente, pero su ropa interior nunca apareció y sus pantalones estaban a la altura de sus tobillos. En este caso también pues me inquieta, ¿no? ¿De verdad el asesino no tenía ese móvil sexual? Bueno, pues es posible que Olga fuese secuestrada de igual forma que Leticia, ya que recordemos que vivían en la misma localidad, y que este asesino la llevase al lugar del crimen, ya que recordemos que es un misterio donde Olga fue asesinada, e intentase abusar de ella, pero no pudiese, y que por ello la emprendiese a golpes con ella. Después de asesinarla, la depositó en ese jardín. Es todo muy extraño porque en el caso de Olga ese jardín sí que estaba, digamos, en la propia localidad. O sea, el asesino se arriesgaba mucho, pero el hecho de que apareciese con los pantalones así y sin la ropa interior, pues bueno, a mí, teniendo en cuenta que no hay información, no tenemos pruebas, no hay nada en estos casos, pues no me resulta descabellado pensar que el asesino pudiese tener un móvil sexual, porque además recordemos que en los 3 casos no se robó nada a las víctimas. También es interesante el hecho de que las 3 jóvenes fueron asfixiadas o estranguladas. Eso es, pues digamos, un modus operandi que podría ser típico de un solo asesino en este caso. El caso de Laura también me incita a pensar que como trabajaba en un restaurante, en un pueblo muy pequeño, probablemente la joven comentó cuando estaba trabajando los planes que tenía, es decir, salir del trabajo, ir a casa, cambiarse, coger el coche, aparcarlo en la estación de Miravalles y coger el tren para irse a Llodio con sus amigas a las fiestas de ese pueblo. Esas fiestas eran pues algo habitual en los jóvenes de Ceberio, por lo que no me resulta descabellado que la joven comentase eso durante el trabajo y que el asesino estuviese ese día allí en ese restaurante y que escuchase lo que la joven iba a hacer para después, cuando la joven se dirigía a su casa o bien cuando la joven salía ya para coger el coche, la interceptara por la espalda, como os decía, y la asfixiara, matándola con intención de abusar de ella, como también os he comentado, llevándola a ese pinar, y que ese hombre, ese asesino, fuese el que llevó el coche a la estación de tren de Miravalles como si fuese Laura, porque recordemos que esa noche nadie vio a Laura en la estación de tren y nadie la vio montada en ningún tren dirección Llodio. En cualquier caso, estos crímenes, pues como no están resueltos, pueden dar lugar a muchas hipótesis y cada uno pues podemos pensar una cosa distinta, pero lo realmente inquietante es
no saber si existen 4 o 3 o 2 o un asesino, que ya sean 4 o sea uno, estén en libertad hoy en día, es decir, puedan estar conviviendo entre nosotros. Por otra parte, lo realmente triste es que todos estos casos hayan prescrito y que no se haya conseguido hacer justicia a las víctimas localizando a sus asesinos o su asesino. Por esta razón me gustaría mucho que me comentaseis bien en los comentarios o bien a través de mis redes sociales, que os las dejo por aquí, qué opináis en primer lugar sobre todo esto que comento, todo lo que yo pienso que podría haber pasado, qué versiones o hipótesis tenéis vosotros, un poco comentar esta cuestión, y por otra parte que me digáis qué opináis sobre la prescripción de los delitos, es decir, si consideráis que es correcto que un delito prescriba, en este caso al de 20 años, o consideráis que la prescripción pues no debiera de existir. Y sin nada más que comentaros, os espero en el siguiente vídeo, que como os he comentado será el de Virginia Acebes. Y nada, nos vemos, hasta la próxima.